Durante los primeros años de la conquista española, los conquistadores quisieron que sus hijos mestizos, nacidos con mujeres indias, recibieran una educación occidental. Para ello, contrataron, entre otros, al canónigo Juan de Cuéllar. Este señor, el canónigo Juan de Cuéllar, fue profesor del Inca Garcilaso de la Vega, que estudió en el Cusco junto a otros niños mestizos. A las esporádicas clases de gramática y de religión asistían a veces algunos niños indios que eran muy hábiles en las materias, ¿no? Aprendiendo. Se dice que Juan de Cuéllar, al ver a estos niños y sus habilidades, exclamaría algo así como: no saben cuánto lamento que estos niños no puedan estar en la Universidad de Salamanca. Del mismo modo, los conquistadores tuvieron el afán de hispanizar a sus hijas mestizas a través de la lengua y las costumbres occidentales. La educación femenina estaba en función de el lugar que ocupabas socialmente, ¿no? Y también varía a lo largo de la época colonial, ¿no? Los primeros núcleos educativos, si se pueden llamar, fueron, por ejemplo, el origen de Santa Clara, como señala Catherine Burns, en el Cusco, ¿no? Donde fueron las hijas mestizas ilegítimas de los conquistadores, ¿no? Y ¿cuál era la educación allí? Era hispanizarlas, ¿no? Convertir a las mestizas en españolas, ¿no? Entonces, enseñarles la forma de comer comida española, a hablar el castellano, a rezar, ¿no? A vestirse como españolas, a tratarse como españolas. O sea, era un foco hispanizante, ¿no? Entonces, y era ahí se mezclaba quizá el aprendizaje tradicional, ¿no? Como parte de un mundo doméstico con una educación quizá más sistemática en términos de catecismo, aprender a leer y escribir, que también era signo de estatus. Según el historiador Manuel Burga, en el virreinato entre los siglos XVI y XVIII existieron dos tipos de escuelas. Una escuela de obediencia de carácter occidental, donde se formaban españoles, indios y mestizos, y otra de carácter indígena, que existía un tanto oculta entre la élite andina. La primera veneraba al poder español, la segunda a los incas, por supuesto. Así como la escuela occidental, que era manejada por las congregaciones religiosas, se sustentaba en la historia de Europa y de los reyes españoles, la otra historia se sustentaba en crónicas como la de Garcilaso, que relataba la historia de los incas. Entonces había dos escuelas paralelas, y ese hecho de haber dos escuelas paralelas va a impedir que el Perú se constituya en una sola república, en una sola organización, en una sola sociedad, y que de alguna manera condujo a los conflictos de fines del siglo XVIII. Se dice que en esta escuela indígena se formaría José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, quien encabezó la famosa rebelión de 1780. Este levantamiento produciría la colisión de ambas escuelas. Por ser una educación fragmentada, condujo a la creación de una república indígena cada vez más orgánica y más sólida. Creo que esa enseñanza de la época colonial, ese error de la educación de la época colonial, se debería suprimir en el Perú contemporáneo. Es decir, no crear muchas escuelas, ni crear dos escuelas, sino una sola escuela nacional. Una escuela donde los estudiantes, además de aprender, ¿no?, de instruirse, se eduquen en lo que es la ciudadanía peruana, ser ciudadano peruano. El método de enseñanza empleado por los profesores era el escolástico. La escolástica es el método de las escuelas, es el método de empleo de la lógica en el dictado, el método de las premisas y las conclusiones. Todo dictado en latín
y todo debidamente argumentado. Es algo la escolástica es muy simple y al mismo tiempo muy rigurosa. La escolástica era la filosofía de la época, que tenía una gran dosis de teología. Y la escolástica era como la epistemología de la educación, las verdades de la educación. Y la educación se desenvolvía en los colegios mayores y menores, controlados por las congregaciones religiosas. Los estudios oficiales se dividían en primeras letras, estudios menores y estudios mayores. En las primeras letras se enseñaba lectura y escritura en castellano y doctrina católica. Se dictaba en los conventos y locales mantenidos por los cabildos. Los niños de la aristocracia, por lo general, tenían un tutor particular. En principio existían los colegios de primeras letras, donde se aprendía pues lo elemental, a leer, escribir, los rudimentos de las matemáticas, el catecismo, algo de música, oraciones fundamentales. Y esto entre los 4 y los 7 años. Los estudios menores se terminaban entre los 12 y 14 años y se enseñaba obligatoriamente latín, gramática, retórica y dialéctica. Se usaba el libro Gramática de Antonio Nebrija. Se leían además clásicos como Virgilio y Cicerón. Los estudios menores podían ser equivalentes al final de nuestra primaria y toda la secundaria contemporánea. ¿Qué se cursaba en los estudios menores? Pues humanidades, también matemáticas, pero sobre todo mucho latín. Se estudiaba latín. ¿Por qué? Porque apuntaba a los estudios superiores, y los estudios superiores eran dictados en latín. Los estudios menores se ofrecían por regla general en los conventos, ¿no? De las órdenes tradicionales, ¿no? De los dominicos, los mercedarios, los agustinos, los franciscanos, incluso de los betlemitas. Los profesores de los colegios, de las escuelas de latinidad y de los colegios mayores y menores, eran en su totalidad casi religiosos de las congregaciones religiosas, no tanto de la iglesia arzobispal, sino de las congregaciones, de las órdenes religiosas que estaban encargadas de la educación de los fieles. Y esa era una de las tareas muy importantes autorizadas por la corona, cómo educar a los niños y a los adolescentes en la palabra de Dios y en el respeto a la monarquía. Y lo que ellos pretendían era una unión de lo que es la corona y el poder representado por el Papa, ¿no? Entonces, a la vez ellos fungían de evangelizadores y educadores para criar y educar personas que sean en un futuro buenos administradores del Estado virreinal o en su defecto parte de la Iglesia y contribuyeran con esta evangelización que desde la corona española hacia la periferia. Entre las órdenes religiosas responsables de impartir conocimientos, destacaba nítidamente la Compañía de Jesús. Y dentro de las congregaciones religiosas, la que tuvo más importancia fue la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, inspirada por lo que hacían en Europa y por lo que hacían en Italia en particular. En Italia tenían el Colegio Romano y en las puertas del Colegio Romano tenían una escritura que decía: se enseña latín, gramática y humanidades, gratis. Y eso era, digamos, una expresión principista de la educación jesuita. La educación jesuita estaba financiada por benefactores, por criollos o mestizos o españoles que financiaban educación.
la educación con los jesuitas en el Perú recibe un vuelco completo, puesto que estos son hombres, ya no son hombres solamente sacerdotes, son hombres universitarios, graduados en Alcalá o en Salamanca, en diversas universidades europeas de élite, que vienen con una formación diferente, en un contexto de reforma católica. Se sabe que los jesuitas eran muy aficionados al teatro y a enseñar a través del teatro, ¿sí? Entonces todo el día del educando estaba dividido rígidamente. No tenían tiempo para ni siquiera interactuar con personas del exterior, es más, estaba prohibido que interactuasen con personas del exterior. Entonces los jesuitas asumían la educación del niño desde los 12, 13 años y se encargaban de él por completo, hasta de con quienes mantenía contacto. Luego de las primeras letras y de los estudios menores, seguían los estudios mayores, es decir, la educación superior, que iba dirigida a la élite y tenía lugar en colegios y universidades. En los estudios mayores se utilizaba también el sistema escolástico, que privilegiaba el derecho y la teología. Las clases se dictaban en latín, con el sistema escolástico, el sistema de las escuelas, el sistema medieval. Es decir, el profesor literalmente dictaba su clase. Y la clase no era como una contemporánea en la que el profesor pues piensa en voz alta, discute con los alumnos, contrasta ideas. No, el profesor leía. Por eso el profesor también se le llamaba lector. O sea, y literalmente dictaba su clase en latín. Duraba una sola hora, ¿no? Y los últimos 15 minutos de ese periodo de clases estaban destinados a la formulación de preguntas de los alumnos, que también eran en latín, y el profesor respondía igualmente en la misma lengua. El que obtenía el título de bachiller o licenciado en leyes o cánones en un colegio mayor podía ir a la Universidad de San Marcos para obtener el grado de doctor. La condición de abogado se obtenía ante la Real Audiencia de Lima, que era el Tribunal Máximo de Justicia, que tomaba un examen de suficiencia para la litigación. O sea, se podía hacer bachiller en cánones y abogado ante la Real Audiencia de Lima, o bachiller en leyes y abogado por la Real Audiencia de Lima. Las tesis, todo de bachillerato, de licenciatura y de doctorado eran escritas en latín. Incluso también para contratar a un profesor, digamos, universitario, tenía que demostrar que sabía hablar y escribir bien en latín. Esa era la lengua de la universidad. A nivel superior, el conocimiento de latín era un requisito indispensable. Con el latín podías ingresar a la universidad, entender las clases y leer todo tipo de libros. Quien no pasaba esa prueba de latinidad no podía tomar la cátedra de filosofía y por lo tanto no podía estudiar. Entonces era un requisito indispensable para el estudio universitario. Y es que yo veo que tiene un rol divisivo en la sociedad, porque solamente el ingreso a la universidad, el ingreso al latín en sí, a la lengua, estaba restringido a un solo grupo, que generalmente era descendientes legítimos de español, ¿verdad? Gente que pudiera también financiar los estudios, que no eran baratos, era bastante caro estudiar.